Y hablando de guarderías, la disminución de recursos para las estancias infantiles ha reducido su operación, así nos lo hacen saber quienes están al frente de ellas. Veamos. Ante la reducción de presupuesto para el programa de estancias infantiles de 4.070 millones a poco más de 2.041 millones de pesos, Capital 21 acudió a Pandín, una estancia infantil, para conocer su funcionamiento. Trabajamos día a día para el desarrollo integral de los pequeñitos, ¿no? A nivel motor, motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, conocimiento, el área social. No solamente es cuidarlos, sino también procurar su desarrollo. En esta estancia, 16 de 47 niños han dejado de acudir debido a que no reciben la cuota de la Secretaría de Bienestar Social. Sus padres no pueden pagar el monto. Sin el apoyo de la Secretaría están pagando 2.100 pesos. Se desglosaba de la siguiente forma: 950 ponía la Secretaría, el gobierno federal, y 1.150 pesos ponía el papito como cuota de corresponsabilidad. Algunos están haciendo un esfuerzo extra, otros lo estamos tratando de hacer nosotros y hay otros que en verdad no pueden. La coordinadora de esta residencia infantil indica que es difícil que existan niños fantasma, ya que se cuenta con un protocolo de supervisión, capacitación y certificación constante. Ellos nos calificaban como muy a detalle cuántos niños había, junto con una lista de registro, ¿sí? Entonces no podía haber niños fantasmas. Y teníamos supervisiones mensuales, o de DIF o de CEDESOL, o de alguna autoridad de la delegación como Protección Civil, INVEA, COFEPRIS, miles de supervisiones. La estancia y los padres de familia esperan que pronto se solucione este problema, ya que los perjudicados son los niños. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.